Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda con temas de actualidad desde la Argentina. Hoy lo tenemos a Agustín Martínez, invitado especial, jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, docente e investigador de tiempo completo del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Tiene 20 años de antigüedad docente en esa casa de estudio. Está al frente de las prácticas de la materia Ingeniería de Software. Se dedica a investigar sobre lenguajes visuales de programación para chicos y ha publicado trabajos teóricos sobre teoría del conocimiento. Bueno, bienvenido, Agustín. Te presento al equipo. Mi nombre es Liliana Luisa, la directora de la radio, directora jubilada también y sigue trabajando como docentes de adultos. Claudio, economista, profesor jubilado de la UBA. Marta, psicóloga. Y Walter, profesor de historia también de la UBA. Y Clelia, directora de escuela jubilada. Hola, Yo hola a también soy, todos, ¿cómo están? también soy psicóloga de la UBA. Y es precisamente el tema que vamos a conversar. Te vamos a pedir, por favor, que nos informes qué pasa con la ley de financiamiento universitario, cuál es la situación salarial de los docentes, cuál es la situación de los hospitales universitarios que dependen de la UBA, que son 6 hospitales universitarios, el ANARI, el ROFO, Bacareza, el Clínicas, el Hospital de Clínicas, el veterinario y el de odontología, y la convocatoria especial a una gran movilización el día 12 de mayo. Así que bueno, si son muchas preguntas, Vamos vamos por fraccionándolo. partes, vamos por partes. Claro. Les empiezo a contar por la Facultad Exactas lo que está pasando ahí. Ujú. Ya desde diciembre que venimos hablando de no comenzar el cuatrimestre y ir a un paro. Esto se empezó a ir discutiendo en diferentes departamentos. Porque ya el año pasado habíamos hecho 5 semanas de paro nosotros al principio del segundo cuatrimestre. Entonces este cuatrimestre ya el 16 de marzo, el día que iba a empezar, nosotros ya habíamos votado en un montón de asambleas por departamento, tanto asambleas interclaustro como asambleas docentes, o sea, asambleas interclaustro que incluyen estudiantes, docentes, no docentes, por departamento como asambleas, algunas docentes, algunas estudiantiles. Habíamos votado en muchas de ellas el paro. Sacábamos comunicados que otros departamentos leían y contagiaban a otros, así que el 16 de marzo ya se declaró paro en la Facultad de Exactas y se fue renovando y hoy está culminando la octava semana de paro en Exactas. La consigna es paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Em, ¿qué adhesión tiene este paro? Por ejemplo, en mi departamento, computación, el 95% de las materias no ha comenzado ni teórica ni práctica. Quiere decir, estamos completamente abocados a actividades de lucha. En este momento, el departamento de computación alberga las dos carreras, no una carrera, las dos carreras más numerosas, que es Ciencias de la Computación y la licenciatura en Ciencias de Datos. Históricamente no, computación era un departamento chico, hoy es un departamento grande, tiene muchísimos estudiantes.
que todo un departamento que tiene las dos carreras más numerosas pare con el 95% ya te da una imagen. En otros departamentos, el 90% de las prácticas no empezó, en otros departamentos el 50% de la materia no empezó. Hay una adhesión muy grande, quiere decir que hay una convicción muy grande en exactas de que esta situación requiere utilizar ciertos métodos que son históricos de los trabajadores, los métodos de la huelga, de la toma del lugar de trabajo, del corte de ruta. Nosotros estamos realizando cortes semanales o 2 veces por semana. El martes, como dijiste, es la marcha universitaria, la marcha federal universitaria. Nosotros a la mañana vamos a hacer un corte de autopista, votado por la Asamblea del Centro de Estudiantes. O sea, está la marcha, pero no la consideramos un evento aislado, sino un evento específico para rodear de actividades previas y posteriores. Hoy, viernes, desde la 1 a las 5 de la tarde, hay clases públicas en Plaza Italia. Exactas arma unos gazebos, damos clases públicas o charlas sobre la situación universitaria. Va a haber una charla en particular a las 3 de la tarde. Si alguien está por Plaza Italia, está invitado en la capital. De ahí a las 5 de la tarde vamos a marchar en una marcha de antorchas desde Plaza Italia hasta el Polo Científico, donde está el CONICET. O sea, la agenda que tenemos de lucha es todos los días. Ujú. Y eso se logra porque estamos de paro. Si no estamos de paro, y ¿de dónde sacamos la energía para movernos de esta manera? El paro es una condición necesaria para todo esto. No es una condición suficiente porque si nosotros nos quedamos de paro, no damos clase, nos quedamos en un paro pasivo, ya sea en nuestra casa, investigando en la oficina, nadie se entera del paro de exactas, no llega. Entonces, tenemos clara conciencia de eso y clara conciencia del desafío que tenemos para difundir la medida de lucha que tenemos, porque es una medida de lucha que va a contramano de la estrategia que está liderando el Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, el Consejo Interuniversitario Nacional ha liderado hasta el momento todo este proceso. Es el que ha encabezado la presentación de la ley de financiamiento universitario, que ha convocado a un montón de marchas, empezando por la marcha de abril del 2024 a Plaza de Mayo, y hoy nuevamente es el que convoca a la Plaza de Mayo. Claramente ha sido el líder de un proceso que nos ha hecho peregrinar detrás de una ley que ha pasado por todos los recovecos administrativos que puede haber y ha llegado finalmente a su destino final, que es la Corte Suprema. Ahí va a dormir el sueño de los injustos, digo yo, porque va a ser un sueño intranquilo. Pero no vamos a dejar que duerma ahí tranquila esa ley. Y termina, ese proceso va a terminar el martes. Y Jacobiti lo expresa de ese modo. Dice, bueno, hemos hecho todo. Jacobiti, el vicerrector de la UBA, próximo rector de la UBA y voz principal del Consejo Interuniversitario Nacional, además del presidente del Consejo. Él dice, hemos pasado por todos lados, hicimos todo lo humanamente posible, fuimos al Congreso, el Congreso nos apoyó, vamos a la justicia, nos ha apoyado, ahora llamamos una marcha para que sea la sociedad la que nos apoye. Y la sociedad va a apoyar, va a ir a la marcha. Y va a decir, sin embargo, mi ley, no hay caso, no registra esto, no acepta, y bueno, ¿qué queda? Hay que, ahora vamos a hablar de los hospitales. Hay que salvar a los hospitales que están en una situación extrema. Es verdad, claro, por supuesto que sí. Hay que salvar esto, hay que mantener, aunque sea la luz prendida de la universidad. Entonces vamos a negociar una ley que consolide este
salario docente actual de pobreza, que lo consolide, y bueno, hicimos todo lo posible. Esta estrategia termina ahí. Y hay que escucharlo a Jacobite en entrevista porque él lo da a entender. Y esto que digo de una ley que reemplace no es algo que se me ocurrió a mí, ya hubo un proyecto escrito de ley para reemplazar la ley de financiamiento actual. Ese proyecto se conoció desde el Consejo Interuniversitario Nacional, tenía un número 12, algo, o sea, es un número negociado, y no prosperó por el repudio que tuvo dentro de la universidad. El SIN, Jacobiti, se tuvo que desandar de eso y volver a montarse en la idea de que se cumpla la ley, pero no va a tardar él en reflotar lo que él ya propuso. Y digo que es todo un arco, porque detrás del SIN está todo el Frente Sindical Nacional que lo sigue. La marcha federal universitaria se tenía que haber convocado en marzo, no en abril. Se convoca en mayo porque la convoca el SIN. Y el Frente Interuniversitario, el Frente Nacional Sindical, sigue al SIN. Este, n- Nosotros estamos de paro, somos la única facultad de paro, no hay ninguna confederación que esté llamando a paro de acá en adelante. Se está discutiendo mañana, creo, o hoy, si va a haber paro el 12 en algunas confederaciones, el día de la marcha, el paro. O sea, cualquier paro de una semana, cualquier plan de lucha, ya se terminó en todos los sindicatos, en todas las confederaciones. O sea, Exactas está a contramano de todas las cúpulas que dirigen las universidades, a contramano de toda la estructura sindical, y sin embargo sostiene el paro. Ya lleva 8 semanas y a esta altura ya hablamos de que es un cuatrimestre ganado a la lucha. Hemos ganado el cuatrimestre de la lucha. No es una pérdida, decimos nosotros, aunque lamentamos no estar en el aula. No es una pérdida, sino que es una ganancia a la lucha, en una lucha que es existencial, que si no la ganamos, la universidad se destruye. En el departamento donde yo trabajo, computación, ya venimos de años de renuncias y renuncias, y nos cuesta completar el orden de mérito. O sea, de los puestos de trabajo que tenemos, se acaban las personas a quien podemos nombrar. El salario se está reduciendo tanto, y al ser una carrera tecnológica, si uno puede enseñar ingeniería de software, como en mi caso, a programar, puede trabajar perfectamente en la industria de eso. Ni hablar en universidades privadas que también están teniendo más inscriptos en carreras tecnológicas. Entonces, la Universidad de Itela, por ejemplo, le escribe a todos los profesores del departamento de computación ofreciéndole trabajo y paga el triple de salario. Entonces es una presión externa muy fuerte. Computación la siente en particular. Otros departamentos como química inorgánica también hablan en esos términos de que las renuncias van a romper las cátedras. Entonces es una situación que la vivimos así, que es el anticipo de cómo lo van a vivir otras universidades y otras facultades. Exacta de algún modo es el fusible, que está el punto donde esto está explotando primero, pero es una situación que se extiende, y lo que queda planteado es cuál es la estrategia alternativa a la estrategia del Consejo Interuniversitario Nacional que culmina el martes. ¿Cuál es? Y nosotros decimos, bueno, son estos métodos: la huelga, la toma, el corte. Ayer fui a las facultades sociales, a la asamblea del Centro de Estudiantes, que me invitó a contar sobre la lucha de Exactas. Y les planteé esto, les dije, miren, eh, hay que ir al paro, hay que ir a la toma, hay que cortar la Avenida San Juan, hay que cortar la Avenida Independencia, hay que ir con esos métodos. Y durante la asamblea un estudiante propuso una moción, toda la solidaridad con las facultades exactas, vamos con el paro por tiempo indeterminado, acompañado con tomas y cortes. Una moción que uno dice es bastante radical para una facultad, hoy es polémica en exactas. En esa facultad que todavía no está de paro, es mucho más polémica y se votó a favor. O sea,
empieza a haber una conciencia de, y sí, es por acá. Así que nada, muy contento me fui. Después de eso, imagínense, porque nosotros tenemos la sensación de aislamiento en exactas, uno empieza a ver que si uno lleva la palabra, la contagia, la conciencia de que hay que ir por estos métodos prende muy rápido. Ujú. Bueno, si quieren, seguimos con otros temas. Abrimos lo de los hospitales, como quieran ustedes. A mí me gustaría preguntarte algunas cositas y luego le paso la palabra a mis compañeros, que Luisa cerró el micrófono, ahora cada uno lo va a abrir para que no haya ruiditos que se escuchen por la radio. No nuestra parte tecnológica es muy elemental. ¿Cuántos docentes se fueron? ¿Cuánto están ganando? Para la audiencia, digamos, para que esto se generalice. ¿Y cuál es el apoyo de los alumnos que no están concurriendo ahora a la Facultad de Exactas? A ver si para la Bueno, audiencia. mira, hace poco salió, o sea, yo me concentré en hablar de la estrategia de lucha, porque se Ujú. habla mucho del drama que vive la universidad. Entonces yo siempre enfoco en lo otro porque sobre el drama, hasta Jacobiti describe el drama en toda su dimensión, no escatima. En Exactas, hace poco salió un número de 400 renuncias en los últimos 2 años. Calculamos que cada día por medio renuncia un docente, ese nivel. Y no tengo dudas de que esto se está acelerando. Y que si no estuviéramos de paro, nosotros decimos, si levantamos el paro, viene una ola de renuncias, porque hay gente que dice, bueno, ya está, esta lucha no la vamos a ganar, bajamos los brazos. Entonces, el paro es un modo también de mantener el ánimo y decir, la vamos a luchar a fondo, no nos vamos a quedar viendo cómo nuestra facultad se vacía. Es muy grande. El sueldo, Este, ¿cuánto están ganando? A ver. bueno, el sueldo, por ejemplo, en general lo calculamos en horas, porque como hay cargos que son de 40 horas semanales, otros son de 10 horas semanales, los cargos simples, parciales. Por ejemplo, los cargos de ayudante de segunda están ganando algo así como 2.500 pesos por hora. Los cargos de ayudante de primera, 5.000 pesos por hora. Eh, una persona como yo, que es jefe de trabajos prácticos con 20 años de antigüedad, la antigüedad es algo que pesa en la universidad, bueno, ustedes que trabajan en la universidad lo saben, gano 9.000 pesos por hora. Lo pueden comparar con cualquier otro oficio. O sea, imagínense que la industria del software no paga muchísimo más que 9.000 pesos por hora, ni hablar 2.500 pesos por hora. En la materia en la que trabajo yo, hay otro JTP, hay 4 ayudantes de segunda, 4 ayudantes de primera, o sea, hay algunos que están ganando es 2.500 pesos. Son chicos que trabajan en empresas por tal vez $3.000 por mes. O sea, ese es el contraste que se da en computación. En computación ya hay toda una plana de auxiliares, gente que trabajaba durante mucho tiempo, compañeros auxiliares, ayudantes, JTP, que se han ido. O sea, la zona en la que estoy yo de auxiliares es una zona que ya ha sido recontra golpeada. Entonces, los profesores del departamento, usualmente los más conservadores, son los más convencidos con ir al paro en este departamento. O sea, cuando ya no queda nada, cuando ya queda vos, ya está. Te cae la ficha de que si no vas vos al paro, ya no hay nadie abajo que empuje. Es muy curioso lo que pasa en computación. Otras preguntas que me habías hecho, Liliana. Te preguntaba si los alumnos que supuestamente no Los están yendo estudiantes. Sí. apoyan o tienen apoyo del alumnado, ¿no? Bueno, mira, te pinto un poco la situación. Digamos, hay muchos estudiantes en nuestra carrera y en la facultad. Al no dar clases,
se genera un distanciamiento entre el docente y el estudiante. Eh, ha habido, digamos, diferentes materias, arman encuentros con ellos, arman discusiones, cuentan la situación, les cuentan que están de paro, los invitan a sumarse a la lucha. En todas estas reuniones hay una comprensión muy grande de los estudiantes. No hay un rechazo, sí un lamento, decir, che, uy, se me voy a retrasar, una preocupación, pero una comprensión total con la legitimidad de la medida. Este, a nivel de las agrupaciones, hay una agrupación, por ejemplo, que en la elección de estudiantes, la lista se llamó Estudiantes por la Huelga. O sea, hicieron campaña por la huelga. Imagínate que otro estudiante te vote a favor de la huelga, consciente de que va a quedar. eh, y hubo 120 estudiantes que dijeron sí y fueron y votaron a esa agrupación minoritaria que tenía un planteo cero propaganda, sino un planteo de invitación a luchar. Mira, otro ejemplo, los libertarios. Hay un grupo libertario en Exactas. Cuando yo hace 2 años empezó el cuatrimestre, ¿no? Estaba asumiendo mi ley y bueno, hablamos de la situación. Y varios de los que estaban en el aula de mi materia habían votado a mi ley. Y la cara que ponían daba cuenta de que eran estudiantes que habían votado a mi ley. Hoy la agrupación que se llama Seamos Libres de Exacta no se presentó a elecciones. Eh, y es curioso porque apareció una lista que se llamaba Seamos Libres. No, no somos libres como los libertarios, sino seamos libres. Y los libertarios estaban enojadísimos porque era una lista trucha que armaron los de la Cámpora porque le querían sacar votos a Nuevo Espacio, que son los radicales. Una cuestión ahí electoral, así de ese tipo, alguna maniobra. Y ellos postearon en Instagram diciendo son los kirchneristas, son ellos, enojadísimos porque habían usurpado su nombre. Ahora, no publicaron ni un solo posteo, ni video, ni nada en contra del paro. Entonces uno dice que si ni los libertarios de Exacta hablan en contra del paro. A ese nivel. Ahora, hay un gran desafío de organizar a esa masa de estudiantes para que se una al paro y realmente tome la delantera porque ninguna lucha universitaria se ha ganado sin un gran movimiento universitario. El hecho de que haya sido la asamblea estudiantil la que vota el corte del martes a la mañana, a las 10 de la mañana, es todo un síntoma de que se empieza. Hay un grupo de estudiantes que está súper activo, que empieza a contagiar a los demás. Este, muchos son independientes, porque bueno, es todo este tema que les conté del SIN, de la estructura del Frente Sindical Nacional. Son fuerzas políticas que influyen sobre las fuerzas políticas que están en la facultad. Entonces, las agrupaciones de la facultad están atravesadas entre la presión de abajo por la huelga y la estructura a la que ellas están atrapadas. Por eso son independientes los que tienen la mayor velocidad y reacción y agrupamiento. Las fuerzas políticas están decididamente muy desorientadas. Bueno, yo pertenezco a Política Obrera, una fuerza política. Nosotros señalamos esto digamos, en debate con otras fuerzas. Le decimos, hay que romper con toda esa estructura del Frente Sindical Nacional. Yo soy afiliado al sindicato AGD, voy a la asamblea AGD y les digo, hay que delimitarse de la CONADO histórica si la CONADO histórica va por este camino. Hay que el sindicato se pronuncie. Nuestro sindicato AGD votó en la última asamblea la consigna por un paro por tiempo indeterminado. O sea, se manifestó a favor de que el paro por tiempo indeterminado
es el camino a seguir. Hoy Exactas es la única facultad que lo está llevando a cabo. Sin embargo, el sindicato duda porque no rodea de solidaridad a la Facultad de Exactas. No es una correa de transmisión del paro de Exactas. Los, los de AGD, yo muchas veces intervengo con la pechera de AGD y los compañeros de AGD de Exactas apoyan el paro, no lo dudan porque están atravesados, lógicamente, de todo esto que cuento yo. Ellos ya lo viven igual que yo de hace varios años. Están atravesados por todo eso, están contagiados. Pero la estructura del sindicato y la conducción del sindicato tiene grandes dudas. Cuesta que reenvíen, que armen un flyer de una actividad que votamos nosotros. No los escucho decir, contar sobre el paro de Exactas. Y les reclamamos todo el tiempo esto, no es ¿qué pasa que no lo difunden? ¿Cómo es que a todos los afiliados del sindicato AGD no les llega un mail contando lo que pasa en Exacta como informando? Son modos de contagiar. Entonces, eso te habla de las fuerzas políticas. El sindicato AGD está dirigido por una fuerza de izquierda, que está dentro del frente de izquierda, o sea, no es el peronismo. Pero sin embargo, el frente de izquierda también está cooptado, o sea, atrapado en esa lógica. No logramos que se cortar todavía. Lo que pasa es que todo este proceso está comenzando y hay un contagio. Imagínate, si en sociales votaron a favor de esa moción ayer y estaban todas las fuerzas políticas ahí, muchos militantes de esa fuerza política votaron a favor del paro por tiempo indeterminado, de que ir a de que ir a la toma y hay que ir al corte. O sea, los militantes de esas fuerzas empiezan a decir, yo quiero ir por ahí. Este, es un proceso muy interesante y habla de una rebelión, porque si esto se sigue desarrollando, esto va hacia una rebelión. Si no, si esas fuerzas no logran ahogar este proceso de SACTA y el contagio que se está dando, tiene un único destino porque del otro lado no hay nada ya para ofrecer, ni estrategia, ni salida, ni nada. O sea, si no enfrentamos a Milei de frente en la calle, ya no hay solución a esto. Agustín, ¿y los hospitales universitarios que salió el otro día el director del Hospital de Clínicas a decir que en un mes y medio ya no iban a poder funcionar más? No habló ni de los salarios, dijo directamente que no pueden, no tienen dinero para comprar oxígeno y que es muy difícil, imposible que un hospital funcione sin materiales elementales como el oxígeno. ¿Cómo está la situación de los hospitales universitarios que dependen Bueno, de... claro, del mismo modo que vos, me informo muchas veces por los medios sobre esa situación. A mí me parece que lo que están diciendo es total verdad. Seguramente que la parte de los salarios no la mencionan, pero bueno, todos sabemos que es una calamidad el aspecto salarial también, pero esto de falta de insumos ocurre en los laboratorios que investigan, ocurre, digamos, en todos lados de la universidad. Lo que pasa es que los hospitales son un punto muy sensible socialmente. Esto plantea que esto es una lucha de conjunto de los trabajadores, no solamente por una cuestión de solidaridad, no solamente porque vamos a enfrentar a Milei y todos los trabajadores sienten que quieren enfrentar a Milei, sino directamente toca el interés de los trabajadores, porque cuando los hospitales universitarios se destruyen, todo el sistema de salud se resiente, no es que son hospitales solo para gente que va a la universidad, golpea toda la salud. Este, hay hospitales veterinarios y están también los colegios preuniversitarios dentro de la esfera de la universidad. Hay 4 colegios preuniversitarios en la UBA y un montón de colegios preuniversitarios más en el país. Esos colegios, los docentes de esos colegios están renunciando a una tasa muy veloz, dejan ahora en el preuniversitario, se van a los colegios municipales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, hace 2 años, un preuniversitario, un profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Pellegrini, cobraba 30% más
de un colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy cobra un 30% menos. Lógicamente, si siente que esto va para peor, deja las horas en el Nacional de Buenos Aires y se va a un colegio de la ciudad y los chicos empiezan a quedar con aulas sin docentes en los colegios. El drama en hospitales, el drama en secundarios es enorme. A veces es mucho más grave que lo que pasa en facultades. Hay facultades que tienen muchos docentes ad honorem. O sea, la precariedad ya tiene tantos años, ha sido tan, digamos, tan crónica que la baja del salario no se siente tanto. Entonces van a reaccionar más tarde a esto. Pero hay otros lugares que están siendo recontragolpeados, mucho más que facultades como los preuniversitarios. Mi hijo es estudiante, yo del Nacional Buenos Aires, o sea, yo además de ser docente de exacta, también soy familia dentro de lo que es el Nacional Buenos Aires. Hay un grupo autoconvocado de familias del Nacional Buenos Aires. Vamos a marchar con una bandera, las familias del Nacional Buenos Aires, propia, que acabamos de confeccionar, la vamos a estrenar el martes en la marcha. Este, fíjate cómo empieza a haber autoorganización de todo tipo. Jacobiti frente al paro, lo comenté recién, no sé si lo comenté, creo que sí, que amenazó con descontar el salario. ¿Les conté eso? No, lo del descuento no. Bueno, salió un comunicado de la UBA que dice a que los docentes que paren va a ser descontado su salario. Fue un comunicado que se publicó en la página del Nacional de Buenos Aires, sin membrete, sin nada, decía Universidad de Buenos Aires, pero la página del Nacional de Buenos Aires lo publicó, se publicó en los otros colegios preuniversitarios también, amenaza directamente a los docentes preuniversitarios. Si paran, hay descuentos. Y el año pasado, esto no es simplemente una amenaza, el año pasado le descontaron el sueldo a los docentes de Buenos Aires cuando pararon, eh, habiendo votado en una asamblea propia. Los docentes de Buenos Aires, cuando leyeron el comunicado, sabían que eso no era verbal, ya se los habían hecho, los iban a volver a hacer. Fue un factor enorme de levantamiento del paro en el Nacional de Buenos Aires, porque lo venía manteniendo. Cuando se dio el debate, varios dijeron, nos van a descontar. O sea, Jacobiti no solamente no tiene una estrategia de salida, sino que ofrece un látigo para los docentes, ya se prepara para que soporten esto. Él mismo dice, esto que yo digo del 30% más, 30% menos, lo dice Jacobiti. O sea, al mismo tiempo que describe que las renuncias que hay en secundario son tremendas, él dice, si paran, les doy con todo. Frente a la renuncia no puede hacer nada el tipo, porque no puede obligar a alguien a que no renuncie, ya no, ya no hay látigo que alcance. Ahora, frente al paro le pegás un latigazo. Alguien que lidera así la lucha, ¿a dónde la puede llevar? A la miseria de los trabajadores. Esto de los hospitales es completamente real y va a ser el argumento extorsivo que va a usar Jacobiti. Va a decir, es verdad, tengo que cerrar los hospitales, entonces tengo que arreglar con mi ley. Yo quiero lo mejor para todos, pero es lo que hay. Y el Eso arreglo, perdón, Agustín, una consulta, ¿no? sí. Quiero después darle la palabra al equipo. ¿El arreglo cuál sería? ¿Desfinanciar hasta el último punto y poner un arancel? El, Que no es la primera vez que se intenta hacer con la no, uva, pero no, o sea, en el fondo ahora, sí se sí, está ahora llegando con el tema del desfinanciamiento. Nunca se llegó tan a fondo como ahora. ¿Cuál es la sí. perspectiva desde el lado Ahora si quieren hablamos, porque está bueno, hablamos un poco de a dónde va esto, cuál es Ujú. a dónde se orienta esto. Pero lo que yo digo es más inmediato. Ya hubo un proyecto de ley de financiamiento universitario que el SIN había conversado con el gobierno, que incluso, digamos, circuló, que decía que el aumento de los salarios docentes iba a ser un aumento del 12% de lo que ganaban a fin del año pasado, reemplazando la ley de financiamiento vigente actualmente. O sea, era una nueva ley que por lo tanto si la vota el Congreso, reemplaza la ley de financiamiento universitario actual, toda esa peregrinación por el Parlamento y por
por la justicia queda en saco roto, ya la Corte Suprema no tiene nada que decir porque hay una nueva ley que el Congreso sancionó. Eso es lo que Jacobiti ya hizo, ese proyecto ya circuló, entonces uno se imagina lógicamente a qué va a volver, a lo que él ya estuvo planteando. O sea, no es que es algo que yo digo que él va a decir, que va a ser se va a dar vuelta. No, él ya lo planteó, ahora se acomodó un poco con la ley por presión y lo que está diciendo ya va en la dirección y a decir, miren, los hospitales van a cerrar, tengo que proteger a los enfermos, ¿qué quieren? ¿Que se muera la gente en el hospital? Entonces yo la tengo que proteger, soy el futuro rector de la UBA. Eh, a eso va. Te estoy hablando de lo que Jacobiti quiere, no es que Jacobiti lo va a lograr, porque hay un movimiento universitario que va a chocar contra eso. Pero esa es la intención. ¿Cuál es la intención con la universidad? ¿No? Hay digamos, una versión rápida, que a veces yo digo, y muchos decimos, que es que, bueno, la quieren privatizar. Vienen, la quieren destruir moralmente, que renuncien un montón de docentes, que el movimiento universitario se desmoralice, que se vayan muchos estudiantes, que quede una cosa medio toda rota. Y bueno, a los que queden todos desmoralizados le decimos, mirá, si cobramos un arancel, vos vas a cobrar un poco mejor y la universidad sale adelante. Listo, ya está. Esa sería como la versión corta, que no necesariamente no es cierta, pero es la versión corta. Hay una versión más profunda que tiene que ver con la destrucción del Estado de Derecho. Eh, ya el hecho de que no se esté cumpliendo la ley de financiamiento universitario, que no se esté cumpliendo el presupuesto, porque lo que pasa en los hospitales viene de la ley de presupuesto y no se está cumpliendo. La ley de emergencia pediátrica tampoco se está cumpliendo porque ya están imponiendo nuevamente el reglamento de residentes que había quedado derogado. Tres leyes no se están cumpliendo. Es evidente que hay un, un Estado de Derecho que que no está existiendo. Y romper el Estado de Derecho es una condición para llevar y alinear a un país en la guerra, en una gran guerra mundial. Es un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, el atentar contra el Estado de Derecho. El mismo presidente Donald Trump intentó un golpe de Estado. El mismo presidente Donald Trump es el que tiene toda una fuerza, la ICE, que persigue y que es una fuerza fascista dentro de la propia población, este, que con el archivo expiatorio de los inmigrantes trata de generar un estado de excepción para preparar una población en el desarrollo de una guerra que ya tiene a Estados Unidos involucrado en forma directa. Digo, para los que a veces dudan acerca de si esta es una guerra mundial o no, Estados Unidos ya interviene en forma directa, pero además el devenir, el proceso va hacia no solamente un involucramiento de Estados Unidos en forma directa, el uso de tropas, el involucramiento en forma directa de otras naciones que hoy todavía no intervienen en forma con sus soldados directamente en el terreno. Nosotros en Política Obrera tratamos de analizar las cosas en su desarrollo, no la foto. Pero incluso la foto hoy es de Estados Unidos con tropas todo alrededor de Irán y habiendo bombardeado en forma directa, habiendo iniciado esta guerra con Irán en forma directa. Para eso, tiene que someter a su propia población, tiene que romper el estado de excepción, tiene que terminar con esas marchas multitudinarias contra la guerra. La marcha No Kings que hubo en Estados Unidos, 8 millones de personas, No Kings directamente en oposición a Trump. Entonces hay que poner en ese contexto, romper a la universidad es también a todo una intelectualidad liberal que está arraigada en las universidades. Entonces hay que disciplinar a eso.
Bolsonaro, cuando inició su gobierno, también atacó fuerte a los profesores universitarios. Dijo que cualquier estudiante debía denunciar a los profesores que, que hablen de política dentro del aula. O sea, clara conciencia de que atacar a esas zonas intelectuales es un modo de romper eh, digamos, unas voces que frente al horror, a los genocidios y demás, nunca se quedaría callada. Este, de todos modos, el genocidio palestino eh, tiene mucho silencio de parte de la universidad. Si quieren podemos hablar también de eso. Lo llevé a diferentes temas. Desde un punto de vista estratégico, lo que pasa en la universidad está conectado con la guerra. Está conectado también con la guerra en el sentido de que ciertas ramas de la ciencia son las que van a tener que profundizarse, como la inteligencia artificial, la minería, el petróleo y demás, y otras van a tener que ser abandonadas. Ciertas líneas van a tener que ser abandonadas. Entonces, el golpe de la universidad también es una forma de realinear su investigación. Hay muchas aristas detrás de este ataque a la universidad. No es solamente la privatización, es más profundo. Está bien, Agustín, muchas gracias porque fuiste de lo más concreto a lo más abstracto y más de política global. Le damos la bienvenida a Iván Marín, que es periodista de prosa urgente desde Chubut, Trelew. Es un medio alternativo de Trelew, prosa urgente, trabajador despedido del diario El Chubut por luchar contra la zonificación minera en el Chubutazo que ocurrió en diciembre del 2021. Iván, te presento a Agustín Martínez, que es jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Si nos esperas un poquito, Iván, porque también hay todo un movimiento de lucha incluido o protagonizado por los docentes. Me está diciendo que nos escucha con eco. Acá estamos todos escuchándonos bien. No sé si será de allá. Este, si nos esperás un poquito, Iván, para que empieces a contar todo lo que está sucediendo en Chubut. Él ayer estuvo en plena movilización, así que están también en movilización todos los días. Pero me gustaría, por favor, el equipo que seguro que quiere preguntar algo a Iván y que seguro que quiere intervenir o comentar algo. A ver, Sí, sí. Claudio. Bueno, acá lo tenemos a Hola, Claudio. Agustín. Me presento un poquito más. Yo estoy en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, una agrupación que participamos todos los miércoles en la Plaza Congreso y que nos reunimos con muchas otras agrupaciones. Un amigo mío de una de las agrupaciones es Charlie de Jubilados Clasistas. Yo soy de izquierda socialista y nosotros planteamos la unidad en las universidades para las elecciones y para sacar de las universidades las direcciones que son peronistas y radicales, que son las fundamentales que dirigen las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Eso hace la juventud, que es muy pequeña, en la izquierda socialista. Te voy a decir una cosa. Nosotros somos un partido que estamos en el Frente de Izquierda de los Trabajadores y participamos en común acuerdo, no por votación. No hay votación en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, sino que se hace de acuerdos en participar o no en las distintas luchas, para que quede claro, porque si no se cree que si decimos el Frente de Izquierda de los Trabajadores no apoya o no dice que, que la Universidad de que la Facultad de Exactas está haciendo una lucha, entonces embarras a todos.
en las acciones prácticas y en la acción y en la actividad, cada uno de los partidos funciona como un partido igual que Palabra Obrera, que Política Obrera, perdón. ¿Eh? Por eso te quiero decir eso. Nosotros como jubilados hemos votado, no votado, hemos llegado a un acuerdo, todas las agrupaciones, incluido Política Obrera, en ir a la marcha federal y apoyar como jubilados la lucha y como siempre lo hemos hecho en todo lo posible y en todas las luchas. ¿Se entiende eso? Y me parece muy bien. Y lo de Norteamérica, no ser tan pesimista. Allá está la más grande clase obrera del mundo, que es la clase obrera norteamericana. Tengo familiares norteamericanos que viven allá y me cuentan la clase baja norteamericana, los sectores bajos, norteamericanos y medios bajos, son la parte principal de lo que se llama la milicia, la mitad del ejército norteamericano, que son, bueno, el nombre es la Guardia Nacional, que es todo un ejército. Y ellos están sufriendo, sus familiares, la represión contra los inmigrantes, porque muchos de ellos son hijos de colombianos, de salvadoreños, de hondureños. Así que tienen un quilombo bárbaro allá. Vamos a ver cómo se agudiza todo esto. Pero dejando de lado esto, yo como jubilado docente hace muchos años, hace 12 años, que he dejado la universidad. Y lo que quiero preguntarte es que la principal cuestión es tratar de unirnos en las universidades para disputar de la dirección. Pero ahora hay que hacer fuerza por sacar de todos lados todo lo posible de las luchas y de paro. Es muy difícil, pero vamos a estar con eso. Y por último, te voy a decir, con respecto a lo de internacional, que ayer yo estuve mojándome afuera del aeropuerto, con la lluvia encima mío, junto a otros compañeros del partido, el Partido Obrero, del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y de Izquierda Socialista, que somos nosotros, porque el edificio de arribo de los aviones internacionales fue cerrado, o sea, quedó vacío. No había nadie que reciba llegaron un montón de aviones y no podían entrar los familiares y los amigos a recibir a la gente porque lo cerraron. ¿Por qué? Porque vinieron compañeros de argentinos que estuvieron en la flota que llevaba y que fue atacada por los israelíes, la flota que llevaba alimento y ayuda a los palestinos en Gaza. Fueron apresados, atacados por los israelíes a 1000 kilómetros de Israel y fueron desembarcados en Grecia y ellos fueron enviados, los argentinos que volvieron a Estambul y nosotros lo hemos recibido acá, sin, por supuesto, extraditados desde allá. Eso fue una situación en medio de una guerra, compañeros nuestros, la diputada provincial Mónica Slotauer, se jugaba algo que era totalmente incierto y que estaba en gran peligro a ayudar a los palestinos. Por eso te digo, las cuestiones internacionales también hay que verla con acciones internacionales. Agustín, muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas Claudio. gracias, Claudio. Contesto rápido porque para que hable Iván, por supuesto. ¿Querés escuchar, Agustín? Perdona, si algún otro Yo me compañero... tengo, me tengo Ya que ir. estás muy Sí, apurado. me Bueno, tengo que ir. perfecto. Pero primero saludo, Claudio, la polémica, la saludo.
Creo que hay que polemizar. Invito a leer nuestros artículos de política obrera, porque tenemos varias polémicas con la izquierda en relación a FATE. Y respecto a la militancia, invito a que en cada uno de nosotros, en cada partido, vaya a los que tienen nuestras prensas, la prensa de izquierda socialista y demás, y plantear, Clelia, quién es que tiene el micrófono abierto y se escucha? Sí, sí, por favor, Clelia, podés cerrar el micrófono, te vamos a agradecer. Ahí lo abro ahí está. Ujú. A presionar para que en las prensas hablen del paro de SACTA, no de la lucha universitaria, porque todas las prensas de la izquierda hablan de la lucha universitaria, de lo mal que está, pero no hablan de nuestra lucha de SACTAS. Y yo le digo esto también a los compañeros de las demás fuerzas de SACTA, che, pero que tu partido saque una nota de esto, que cuente, si tienen una prensa y ustedes tienen llegada, es necesario que cuenten. Eh, eh, es una, es una polémica, porque si no cuentan, tal vez es por una decisión política, pero hay que ejercer la presión, porque los militantes que están en la facultad exacta, de izquierda, sienten que la lucha de exactas es la que hay que desarrollar. Sobre el pesimismo, mi diagnóstico fue catastrofista, pero no pesimista. Yo creo que la clase obrera tiene una oportunidad histórica frente a esta guerra mundial, de superarla con una gran guerra revolucionaria. O sea, es de un gran optimismo señalar que hay una guerra mundial. Hay que unirnos en la acción directa. No hay que hablar de unidad en abstracto, no lo digo por vos, Claudio, no digo que vos hayas dicho esto, ¿eh? Pero muchas veces pasa que se habla de la unidad, se habla de la unidad y la unidad termina incluyendo al peronista, termina incluyendo al decano, al final quedamos en la unidad con Milei, porque Jacobiti está unido a Milei. Entonces ahí hay una lucha de estrategias y va a haber una delimitación muy fuerte y va a haber una desunión entre los que están del bando de Jacobiti y demás y los que estamos del bando de la estrategia de la acción directa, de tomar la facultad, de cortar la ruta. O sea, hay una divisoria de aguas y la unidad se tiene que dar en esa división entre trabajadores. Es algo a polemizar, pero ese es el punto de vista. Y los invito a leer acerca de lo que pasa en FATE, porque lo que pasa en FATE es número uno para la clase obrera en este momento. Y en las prensas de las diferentes fuerzas, invito a que lean la prensa de política obrera, qué crítica hacemos nosotros y qué salida ofrecemos nosotros para FATE. No voy a extenderme ahora sobre eso. Bueno, les agradezco un montón la entrevista. Claudio, te agradezco un montón la polémica. Celebro eso. Y les agradezco mucho el programa. Dejo lugar a Iván. Muchísimas gracias a todas y No, todos. gracias a vos, Agustín, por acompañarnos. Yo quiero decir una A cosita vos, muy Agustín. pequeñita y que es como docente jubilada de Capital, ADEMIS. Yo esto lo he planteado, tanto se lo he comentado, tanto a Demis como a UTE. Ademis tiene una dirección de izquierda y cuando hemos tenido, UTE tiene una dirección kirchnerista, peronista, no sé cómo clasificarla. Pero cuando hemos tenido problemas muy serios que la obra social nos ha dejado en la calle sin ningún tipo de atención, no existieron. ¿Sí? Esto ha sido así, es un hecho objetivo, ¿no? Seguimos teniendo problemas con la obra social que se llama OSBA, que es la obra social de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos un poco mejor, pero hemos tenido situaciones, nos han sacado, por ejemplo, CEMIC, que nos atendió durante muchos años de golpe, quedamos sin nada y no aparecieron. Eso es muy, no sé si llamativo, pero no corresponde. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé Eh, si Agustín tiene, aunque sea un minuto. Pobre, se Tengo, tiene que tengo. ir, pero si por ahí te escucha. Eso quería aclararlo, porque lo he dicho Sí, directo. perdónanos, Agustín. De última te dejo la pregunta planteada y en algún momento, bueno, te volvemos a invitar.
pero es algo muy profunda que tengo que, bueno, quería aprovechar tu excelente intervención para manifestar esta pregunta. Mira, creo que fue la semana pasada, hubo elecciones en la UBA para elegir centro estante y demás. Si uno ve, digamos, la totalidad de las elecciones, ha habido un retroceso de la izquierda y el gran ganador fue Franja Morada, los peronistas y sus distintas vertientes. Te hago esta pregunta, a mí me resulta una contradicción enorme. Eh, ¿Por qué en medio de esta encrucijada que está la UBA, donde realmente creo que es dramática, o sea, la situación de la UBA es realmente dramática, hablamos de cierre de hospitales, docentes que renuncian masivamente, cátedras eh, vaciadas, ¿me entendés? ¿Por qué el estudiantado decide votar justo al sector que va a luchar, es decir, Franja Morada y el peronismo en sus distintas vertientes? ¿Por qué el estudiantado se volcó y no se expresó esa radicalización en el voto y votar aquellas corrientes que se plantan frente al ajuste con sus distintas estrategias, pero se plantan frente al ajuste? Bueno, muy linda la pregunta. Mirá, en Exactas ganó el peronismo. La campaña que hizo fue: tenemos las mejores medialunas, el mejor café con leche y la biblioteca, la sala de lectura, la refaccionamos y quedó re linda. Esa fue la campaña. Brutal, Entonces, brutal. bueno, apunta a un estudiante que está desconectado del drama y de la lucha y que fue, lo votó porque le gusta el café con leche y la medialuna. Este, Ahora, eso no, es una foto, esa es la foto. La elección fue una foto. No da cuenta de un proceso, de un desarrollo. Ese estudiante que le interesa el café con leche, y a mí también me gusta el café con leche, cuando venga el momento de la lucha no los va a tener como referente, porque no lo votó para liderar el paro. Ellos no se presentan como una fuerza que quiere organizar a los estudiantes en torno al paro. No tiene, por lo tanto, la legitimidad ganada en ese terreno. Y el estudiante no va a decir: yo con esto no voy a organizarme en el paro, si están hablando de cualquier cosa. Me voy a organizar con los otros polos que ya vienen planteando, con esas minorías que estudiante por la huelga y demás. Entonces hay que verlo como una foto. Y es una foto que Jacobiti se apuró a sacársela antes de hacer lo que yo digo que va a hacer. Él dijo: me saco la foto rápido, como líder de esta lucha, como abanderado de la ley de financiamiento universitario, me aseguro los votos para ser rector de la UBA y después hago todas las chanchadas que voy a hacer. Toda esa gente que votó no es gente que apoya lo que Jacobiti va a hacer, no es gente consciente de este proceso, es gente que está completamente despolitizada. Si la izquierda no obtuvo nada de voto porque tuvo una elección pésima, perdió el último centro de estudiantes que le quedaba, la autocrítica que tiene que hacer la izquierda es mayúscula, pero mayúscula. Porque, ¿qué campaña hiciste? ¿Dónde pusiste el foco? ¿Planteaste acción directa? El centro de Vamos, estudiantes de veterinaria, decís. sí. Había un centro de izquierda, sí, el de veterinaria se perdió. Veterinaria. Sí, era el último que quedaba. En un momento la izquierda tenía 9 centros de estudiantes, gobernaba la FUBA, quiero decir. Vamos, si no hay un retroceso, no se da por virtud de mi ley y de la derecha. Ese es el discurso progresista. La izquierda tiene que tener una autocrítica. Porque Es, yo creo que le estamos sacando el tiempo, Iván, pero yo creo que es porque no participa en resolver los problemas concretos de los estudiantes. No, no fue eso, sino que fue Bueno, que, no me voy perdón, a extender con ejemplos, no me voy a extender con ejemplos porque tengo muchos ejemplos. Entonces, si yo vos voy a no decir estás que apoyando, si no el- estás apoyando a la gente en los problemas cotidianos concretos que tiene como estudiante, entonces yo sí, creo que pero la veterinaria fue ganada porque hubo una unidad de las distintas corrientes de izquierda universitaria y en la actual elección, en las pasadas elecciones, justamente nosotros podemos quejarnos de que el PO y el PTS fueron cada uno con sus propias listas y por eso se perdió el centro de estudiantes.
Pero Bueno, a ver, sugiero, Claudio, que le escuchemos a Iván, porque ya Tenemos que hacer un programa sobre este tema. sí, bueno, sí, 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 sí. puede ser, por eso no era el Yo, eje era, yo me sumo. era la situación de la Unión. Qué Siempre bueno. tratamos, tratamos de que no haya muchas Bueno, ahora discusiones. sí los dejo, les dejo un gran saludo, un agradecimiento No, enorme por la invitación. gracias, Y Agustín, nos suerte, vemos mucha pronto suerte. si hay oportunidad. Hasta Bien. pronto y gracias, Agustín, y hasta la próxima. Gracias. Bueno, Iván, disculpanos, pero empezamos con la situación de la Universidad de Buenos Aires y hubo diferentes posiciones que fueron surgiendo. No importa, está muy bien, pero no queremos dejar de que nos cuentes, por favor, qué está pasando en Chubut. Bueno, toda la situación de los docentes y me imagino que de la comunidad toda. Así que te escuchamos, por favor. Y disculpanos, ¿eh? Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, la docencia está transitando ya o está cerrando su segunda semana de paro autoconvocado en Chubut. Todo comenzó el martes 22 de abril. Chubut es una de las provincias o la provincia con el peor salario del país, nominal y con seguridad el peor salario real, digamos, del país. Estamos en alrededor de 700.000 pesos, el costo de vida en Chubut es alto y por ende nuestro poder adquisitivo es el peor salario del país. Eh, Esta situación no es de ahora, ya lleva varios años, 4 o 5 años, por ende trasciende a una gestión gubernamental, no es solamente de Ignacio Torres, ya venía con el peronismo antes, y trasciende a una conducción sindical. En este caso, en diciembre asumió la Celeste, antes estaba la Lila está conformada por el PCR, el MST, Poder Popular y seguramente algún otro partido de izquierda populista coqueteando con ellos. Eh, y desde septiembre teníamos el salario congelado, digamos. Esa fue la última vez que se otorgó un aumento. En febrero o marzo, no me acuerdo, se otorgó un aumento del 3% y hubo un paro aislado de la TECH, que es el principal sindicato docente, de 24 horas, cuando a la mayoría les reclamábamos un paro más contundente, que no haya inicio de clases y demás. Pero bueno, la TECH dijo que las bases docentes no estaban preparadas para un paro mayor, digamos. ¿Qué ocurre? El lunes 21 debía retomarse una paritaria entre los sindicatos docentes y el gobierno, pero el gobierno decide Oh, no asistir a esa paritaria y otorgar un aumento por decreto del 1,2%. Al otro día estaba el paro de ATE, el paro nacional de ATE, el martes 22. Cuando los docentes nos enteramos que el aumento era por decreto y encima del 1,2%, entre paréntesis, en los días previos había trascendido que se creó un nuevo organismo dentro del Poder Ejecutivo que se llama Unidad del Gobernador, en donde algunos funcionarios iban a recibir un aumento de hasta el 200% y a nosotros nos daban el 1,2%. Bueno, esto generó mucha bronca. El lunes muchos docentes por redes sociales le planteaban a la TES que se debía sumar al paro de ATE, pero no lo hizo. Entonces surgió un grupo de autoconvocados desde Playa Unión, que es una localidad chiquita que pertenece a Rawson, y en pocas horas ya tenía más de mil integrantes de toda la provincia. Lo que surgió como un grupo de autoconvocados de Rawson y de Playa Unión se terminó convirtiendo en un grupo provincial y se dispuso que al otro día íbamos a adherir al paro de ATE. Bueno, la cuestión que es lo que es Playa Unión, Rawson y Trelew, movilizamos a Rawson, que es la ciudad capital, y fuimos más de 500 docentes. También se movilizaron en otros lugares. En Puerto Madryn, las autoconvocatorias habían comenzado 2 semanas antes con movilizaciones los sábados a un lugar que se llama La Galesa, que es un monumento que hay en Puerto Madryn. Y bueno, ese martes también hubo
hubo adhesión al paro de ATE en otras localidades. La cuestión es que las conducciones sindicales se vieron obligadas a convocar un paro después de esto. Y lo convocaron para el jueves 24. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo el hilo? Bueno, el 22 movilizamos, nos enteramos que el jueves 24 iba a haber un paro aislado, porque ya imagínense que si la docencia se autoconvoca con ATE y moviliza, están dadas las condiciones para un paro mayor de 24 horas, claramente. Pero bueno, se decide convocar a 24 horas. Después, el miércoles sale una conciliación obligatoria al mediodía del miércoles 23 por parte del gobierno. Muchos compañeros nos empezamos a expresar en redes sociales. Yo tengo un medio que se llama Prosa Urgente. Inmediatamente saqué un video diciendo que no hay que acatar el paro, la conciliación, perdón. Y la cuestión es que alrededor de las 6 de la tarde los sindicatos comunican que van a acatar la conciliación obligatoria porque temían ser multados o que se le pierda la personería gremial. Inmediatamente este grupo de autoconvocados que ya teníamos en el WhatsApp y en las escuelas ya se hablaba de que iban a faltar igual, se organizó un faltazo. Por primera vez en la historia reciente de los últimos 20 o 30 años, yo creo que por primera vez en la historia, acá en Chubut, pero necesito terminar de corroborarlo, pero de última, en los últimos 20 años seguro, nos autoconvocamos a un paro sin ningún tipo de respaldo sindical. Porque la trayectoria de autoconvocados en Chubut tiene muchos años, mucha historia, pero siempre que se fue a una autoconvocatoria, siempre había algún tipo de respaldo. Aunque ya sea de otro sindicato que no fuese el más importante dentro de la docencia o de otro sindicato estatal, como podía ser ATE, UPCN, o incluso alguna central, como puede ser alguna de las dos CTA. Esta vez no hubo ningún tipo de respaldo. Fue un faltazo hecho y directo acá, sobre todo con epicentro entre Trelew, Rawson y Playa Unión, pero también se desarrolló en otros lugares. Esto fue el jueves, se decidió el miércoles, pero ¿qué ocurre? En las horas últimas del miércoles, ya cuando se había decidido el faltazo se decidió entre las 7 y las 8 o 9 de la noche, ya empezamos a sacar el flyer con la consigna de faltazo y convocatoria a Rawson. Alrededor de las 9 o 10 de la noche se conoció que el gobernador Ignacio Torres iba a estar en un jardín de Trelew. Y allí fueron unas maestras jardineras. Hubo un escrache que se viralizó inmediatamente, pero además las maestras jardineras hablaron con el gobernador y el gobernador se comprometió a atenderlas al día siguiente en casa de gobierno, a las 9, en el marco del faltazo. Lo íbamos a aprovechar y íbamos a ir primero a casa de gobierno y después íbamos a recorrer toda la ciudad capital. Pero el gobernador, en realidad, lo que no les dijo a estas docentes que ya tenía comprometido el día con una visita a Esquel. Esquel queda a 600 kilómetros de Rawson, en la otra punta de la provincia, en la cordillera. Obviamente que una visita a Esquel a 600 kilómetros no es una visita improvisada, ya estaba planificada. Por ende, el gobernador, cuando le dijo esto a las compañeras, ya lo sabía. A mí me llegó la información, porque soy periodista, a la noche de que estaba eso, pero tenía que terminar de corroborarlo y bueno, lo terminé de corroborar a las primeras horas de la mañana del jueves, cuando ya estábamos en Rawson. Y efectivamente, cuando fuimos a casa de gobierno, el gobernador no estaba ahí, estaba en Esquel, es decir, que le mintió a las docentes. Eso generó más bronca, porque la noticia de que iban a recibir a las docentes se había viralizado porque fue filmada. Cuando el gobernador se comprometió a atenderlas al otro día a las 9 de la mañana, le dijo, vengan que las voy a atender en mi oficina a las 9 de la mañana, todo eso fue filmado. Entonces quedó como un mentiroso. Ya viene con un amplio currículum de mentiras el gobernador, porque cuando se presentó como candidato a gobernador, una de las consignas más importantes que tuvo fue que iba a recuperar la dignidad de la docencia y iba a recuperar el salario docente. Seguimos teniendo el peor salario del país, como decía. Bueno, se movilizó en Rawson, se fue a la legislatura también ese jueves, fue un día histórico en nuestra provincia. Aunque los medios de comunicación querían invisibilizar la lucha, logramos los autoconvocados instalar la cuestión salarial en el centro de la agenda provincial y alrededor del mediodía se conoció que la CTA autónoma iba a declarar paro
para respaldarnos a nosotros y poder seguir con la lucha, porque iba a ser muy difícil continuar con un faltazo el viernes y toda la semana siguiente. Bueno, a partir de ese viernes, es decir, del día 25, hasta la actualidad, hasta el día de hoy, estamos respaldados con la CTA Autónoma y venimos de paro todos los días. Empezaron a desarrollarse en todas las localidades marchas, ruidazos, marchas de antorchas, cacerolazos. Ese mismo fin de semana, lo que hizo que el Ministerio de Educación y el ministro de Educación en particular, José Luis Punta, adelantara la reunión de conciliación obligatoria que se tenía previsto para la primera semana de mayo al miércoles de la semana pasada. El lunes siguieron las movilizaciones, el martes hubo una movilización provincial muy grande en todas las localidades, con epicentro en Rawson, que es la capital de la provincia. Más de 6.000 personas movilizamos, autoconvocadas, con la característica de que más de la mitad, alrededor de 3.000, 3.500, éramos docentes autoconvocados, pero también estaban el resto de los estatales, viales, tanto provincial como nacional, auxiliares de la educación, salud. Y otro rasgo importante de esa movilización es que, bueno, ahí están todas las oficinas del Estado en Rawson. Salían los compañeros de las distintas oficinas, movilizaban y después volvían a las oficinas, lo que denota el carácter autoconvocado de la actividad. Movilizaron 1 o 2 horas, después volvieron a la oficina. Entonces, eso ya despertó, digamos, una alerta para el gobierno. El miércoles se reunieron en conciliación obligatoria. El sindicato había en realidad informado que era paritaria, pero en realidad era la conciliación obligatoria, y el gobierno ofreció un 2% más. Se reunieron en un edificio muy grande, que es el edificio de Vialidad, y bueno, los docentes afuera estaban enojados, entonces taparon todas las salidas para que cuando el ministro de Educación saliera, diera explicaciones. El ministro de Educación decidió no dar explicaciones y responder con la policía con gases lacrimógenos y golpes. Hubo una represión que rápidamente se viralizó en las redes sociales el miércoles de la semana pasada. Esto debe haber ocurrido entre las 4 y las 5 de la tarde. La reunión creo que comenzó, no me acuerdo si a la 1 o a las 2. Y a las 7 de la tarde se desarrollaron marchas de antorcha en toda la provincia en repudio a la represión. También muy masivas. A ver, esto se está desarrollando en las principales localidades de la provincia, pero también en pueblos muy pequeños, como Gangán, Gastre. O sea, tengan en cuenta que Chubut es una provincia muy grande. Hay localidades que para tener acceso tenés que transitar 300, 400 kilómetros de ripio, lo que implica 4 o 5 horas, pueblos de 1.000 habitantes o menos. Bueno, esos pueblitos totalmente aislados también movilizaron. Las movilizaciones, por otra parte, están contando con una amplia participación de las familias, lo que hace que la lucha tenga un gran apoyo. En las redes sociales, por cada 10 comentarios, 9 son en apoyo. Los trolls libertarios o pagos por el gobierno pasan vergüenza en las redes sociales porque es masivo el apoyo que estamos recibiendo. Bueno, esto transcurrió la semana pasada, continuaron las movilizaciones, el fin de semana incluso. Digo esto porque no es muy común que se movilice un sábado a las 7 de la noche, ¿no? Con frío, con las condiciones que ustedes se imaginan que hay en Chubut. Eh, este miércoles se retomó la reunión de conciliación obligatoria y el gobierno ofreció un 7% de aumento en vez de un 2%, más un 1%, si mal no recuerdo, en el mes siguiente, de acuerdo al IPC. Y me faltó decir que en el medio, la conducción sindical de la TECH se paseó por todos los programas diciendo que ellos coincidían con nuestra exigencia. ¿Cuál es nuestra exigencia? Un salario mínimo en blanco para el ingresante de 1.500.000 pesos, que tampoco es gran cosa, ¿no? La canasta familiar está en 2.300.000 pesos según la Junta Interna del INDEC y según relevamientos que hay acá en Chubut, de universidades o del Citravis, está arriba de los 3 millones de pesos. Nosotros estamos cobrando por cargo
casi 700.000 pesos. O sea que este 7% de aumento más otros ítems que nos daban no llegan a los 800.000 pesos. Vamos a seguir cobrando por debajo de 800.000 pesos. Decía, la conducción sindical celeste se paseó por todos los medios de comunicación diciendo que apoyaban el reclamo de 1.500.000 pesos y que era lo que aspiraban. Pero bueno, cuando fueron a la reunión de conciliación y después en esa misma reunión se dictó la paritaria, eh, todos los sindicatos festejaron el esfuerzo del gobierno de aumentar de un 2 a un 7% la propuesta, y la TECH recalcó ahí, que quedó en el acta paritaria, que valoran el esfuerzo, pero creen que les falta un poquito para llegar a lo que nosotros pretendemos. Pero no le falta un poquito, le falta 700.000 pesos. Bueno, están dando un aumento de entre 70.000 pesos y 80.000 pesos. O sea, no es que les falta un poquito, quedó así registrado. Por eso resalto esto. Salen de ahí, nos comunican esto, nosotros le dijimos que en realidad lo que tendrían que haber hecho es rechazar, porque o sea, no hay nada que comunicarnos, no hay nada que bajar a las bases, no hay nada que discutir en las escuelas, porque no estamos frente a una oferta que se acerque a lo que nosotros estamos pidiendo, como para que a nosotros nos haga dudar de seguir con la medida de lucha o no. Obviamente que hicieron esto para descomprimir, porque lo que querían es que volviésemos a las aulas al día siguiente. Bueno, fue rechazado de plano por casi todas las regionales de Chubut. Hay mucha calentura. Ayer hubo nuevas movilizaciones a la tarde y el sindicato se vio obligado a rechazar, ya dijo que rechazaba, y ahora mal informó algo, que es lo que quiero decir, es una noticia en caliente, trascendió hace un par de horas. Según algunos, se convocó un paro de 48 horas para el lunes y martes de la semana que viene, pero el sindicato hasta ahora informó un paro de 24 horas para el lunes y adherir a la movilización de la universidad el martes. Pero adherir no implica parar. Así que estamos esperando que nos digan si va a haber un paro de 24 o de 48 horas. En cualquier caso, estamos frente a un paro que busca aislar la lucha, porque si venimos de 2 semanas de lucha, es evidente que no tiene que salir un paro de 24 ni de 48 horas. De mínima tiene que salir un paro semanal para poder sostener lo que estamos teniendo. Eh, y bueno, en ese marco se están desarrollando también otras paritarias en otros sectores del Estado. La docencia autoconvocada está a la vanguardia de la lucha y está siendo como referencia para el resto de los sectores, así que no hay que descartar que la semana que viene se endurezcan los métodos de lucha. Esta semana fue relativamente tranqui, pero sí, con el señalamiento este que estoy diciendo, hay mucho descontento porque hay otros sectores estatales que arreglaron por una cifra similar a la nuestra, pero en cuotas, y las bases no quieren saber nada con ese aumento. Les dieron, por ejemplo, a los de salud le dieron, no me acuerdo si un 7 o un 8%, pero en 3 cuotas. O sea, un 2, un 3 y un 3. O sea, una miseria. Así que esa es la situación. Ujú. Gracias, Iván. Yo quiero hacerte una consulta, y después escuchamos a los compañeros o a las chicas que todavía no hablaron. Esto que vos le decís el faltazo, que primero se autoconvocó y luego adhirió la CTA. ¿Cómo lo hicieron? Porque sí, es algo inédito, ¿no? Porque siempre hay, primero el sindicato lo lanza el paro y luego la gente adhiere o no adhiere. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Por las redes sociales? ¿Cómo hicieron? En principio sí, por redes sociales. Hay un grupo provincial. eh, ya todos descartábamos que el sindicato en realidad no iba a acatar, entonces íbamos a parar, pero decíamos, si el sindicato llega a acatar, eh, vamos a parar. ¿Qué ocurre? Más allá de lo que se discutió en redes sociales, yo conozco compañeros, por ejemplo, ese día me tocó estar en una escuela que se llama Lenet, que es una escuela técnica de acá de Chubut, de Trelew, perdón, y esos compañeros no estaban en ese grupo de WhatsApp, y ya habían decidido parar, y no hubo asamblea en la escuela, porque hace años que no hay asamblea en esa escuela. O sea, ya había mucha bronca, a eso es lo que voy.
Obviamente que este grupo de WhatsApp de autoconvocado medio que se puso a la cabeza de la lucha y trató de organizarla, pero el descontento ya era masivo en las escuelas. Eh, Evidentemente el faltazo expresa, aunque es muy, yo creo que es muy rápido para dar una caracterización así como muy fina del asunto, ¿no? Pero expresa primero que nada un descontento con las conducciones sindicales, claramente, porque si no, no haces un faltazo, pero sobre todo expresa un agotamiento monumental con la situación económica que estamos atravesando, que es desesperante, porque estar cobrando casi 700.000 pesos, menos de 700.000 pesos, en una provincia como Chubut, ustedes se pueden imaginar que implica eh, tener que, eh, digamos, estar endeudados, todo el mundo está endeudado con el Banco del Chubut. El martes pasado cobramos y la mayoría ya se quedó sin un peso. Evidentemente la situación es desesperante y además, si ustedes comparan los salarios de la docencia en Patagonia, creo que están todos arriba del 1.000.000 de pesos y toda la docencia en Patagonia se encuentra en lucha ahora por aumento salarial, Ujú. cuando ya están muy por arriba nuestro. Así que imagínense lo atrasados que estamos nosotros. ¿En Río Negro también ha habido paros y movilizaciones? En Río Negro hubo paro y movilización y hubo represión, tengo entendido, pero no me acuerdo cuándo fue, si fue el miércoles o el martes, pero sí hubo represión porque no lo pude seguir mucho al tema porque estoy con esto, ¿no? Pero creo que hubo represión en el puente que une Cipolletti con Neuquén. Ujú. Bueno, gracias. Es muy claro siempre el desarrollo de lo que contás, de lo que está sucediendo. Bueno, quería preguntarles que todavía no hablaron, Clelia, Marta o Luisa, si quieren preguntarle algo a Iván o acotar algo sobre lo que venimos conversando hasta ahora. Tienen el micrófono cerrado, ¿eh? Porque no. Sí, Sí, Clelia. este, quería decirle algo a Iván. Me parece maravilloso que los hayan apoyado como los apoyan. Bueno, Clelia, no te escuchamos, ¿eh? Algo, no está el micrófono cerrado, pero no te oímos. Bueno, algo está pasando acá. Ahí sí, No ahí te lo- oímos. A ver, Ahora sí, y ahora sí. no, que me parece maravillosa la unidad que han logrado. Y está ligado a la pregunta que hiciste vos, Liliana. ¿Cómo lo hicieron? Y tiene que ver con algo que le iba a preguntar, le iba a sugerir a Martínez, que estuvo hablando antes, porque él contaba que ayer, cuando estuvo en la reunión en sociales, inmediatamente logró adhesión. Si cuando se entabla una lucha, como están haciendo los docentes en Chubut, no convendría mandar como delegaciones de compañeros a otros sindicatos explicando la situación que siempre tiene que ver con algo mayor, con algo más macro, ¿no? Que es con la situación económica general que tiene todo el mundo en Chubut, como acaba de contar Iván. No, nunca hay que centrarse en lo propio, a ver cómo lo puedo expresar, cerrarse en el propio sindicato. Generalmente una situación así no es solamente para un sindicato, para un grupo de trabajadores, es para todo el mundo. Por eso es tan importante la unidad, Ujú. que ellos la han logrado. Supongo que también han hablado unos con otros, no sé cómo lo han hecho, me gustaría que lo cuente, Iván. Mm. Bueno, a ver, Marta, así Iván va juntando Coincido, las.
Coincido con Clelia totalmente, o sea que lo importante es buscar los objetivos en común, la lucha en común, lo que nos tiene que unir es lo que queremos lograr. Y a veces eso no uno se queda en pequeñas diferencias. Vos fíjate que la derecha tiene muy claro lo que quiere, se une y arma estrategias, y lo logra, aunque vos sabés que en el fondo hay cosas que no tienen en común. Porque tienen claro cuál es el objetivo. Y yo creo que si el objetivo es sacar a la docencia del estado lamentable en que está, hay que buscar eso, unirse y lograr defender las causas. Me parece bárbaro. Y lo que decía, no sé si Clelia o quién fue que, Clelia, creo que de ir y llevar esto a otros que tienen las mismas problemáticas, ¿no? Que conectarse, porque lo que se está buscando es la desconexión. Entonces lo importante es hacer justamente de lo contrario, estar conectado con nosotros. Me parece Bueno, genial. gracias Marta. Me acordaba de lo que decía Pepe Mujica, la izquierda se pelea por las ideas y la derecha se une por los intereses, ¿no? Claro, Económicos. claro, es que es así, hay que unirse por los intereses. Este, a ver, no sé si Luisa o Walter quieren comentar. Simplemente yo, felicitarlos por la lucha, ¿verdad? Y coincido como dice Marta, pero yo les hago una pregunta. Yo tengo mi propia opinión, pero me gustaría que ustedes me digan por qué los docentes no, o sea, los gremios docentes, que son tantos, me parece demasiados, no se unen en la lucha, no se unen. Porque, sí, a ver, yo recuerdo esos paros por tiempo indeterminado que hicimos hace varios años. Nunca más. Te hacen un paro un día de semana, un fin. O sea, la mitad de semana, escuelas paran, otras no. Privada, por supuesto, nunca. Decimos, no iniciamos las clases. Y Mentira. así, La y privada así. empieza. Y empieza una semana antes que la estatal. Yo quiero que me digas por qué, cuál es el intríngulis ahí. Sí, nuestros sindicatos docentes, ¿viste? Bueno, Cuando bueno, los pero necesitas, esperemos los cuando muchachos. los necesitas Nosotros, no están nunca, nunca, no yo, importa la dirección que tengan, nunca están, ¿viste? Por lo menos es lo que yo viví a en ver, y sobre 40 todo, ¿sabes años. qué me molesta? ¿Sabes qué me molesta? Que al final somos nosotros y le regalamos el sueldo, porque nos descuentan, hacemos un aislado parado, hay un paro Luisa, aislado. vos decís que hay que unirse los sindicatos dirigidos por el peronismo, como de ser, por ejemplo, nosotros tenemos que unirnos con Matalos Baradel. a todos, una bomba. Hay que unirse en Claro, lo común, Claudio, en lo común hay que unirse, en el objetivo común. No es que tenés que unirte en todo con la gente, con todo el mundo te unís en lo común. Si no y estaríamos todos Baradel no peleados, está entre la gente. ¿eh? Pero Baradel, estaríamos peleados con todos, porque todo, yo no pienso lo mismo que todo el mundo, pero hay cosas que tengo en común y entonces así convivo. Si no, no podés convivir, si solamente se hace lo que vos querés. no, No no, se yo no puede. entiendo Pero que hacemos lo que yo quiero. Yo lo que estoy diciendo, con Baradel se puede hacer una no. unión con el Para objetivo adentro, no de importa. enfrentar al gobierno. No, con Baradel no tenés que, no, yo no tenés que unirte con una persona, tenés que Que unirte con un parezca un proyecto. accidente. Pero es el secretario general de un sindicato, de una Con un federación. proyecto tenés que unirte, que tengan el mismo proyecto, el mismo objetivo que vos. A eso sí, eso A sí. eso me refiero. Después Baradel me importa, un pito. Pero si tiene el Pongámosle el mismo nombre y proyecto que apellido de los que yo. tenemos que unirnos. Y claro, en el proyecto, nada más. Nadie tenés que unirte a otra persona que no está de acuerdo en un montón de cosas. De acuerdo totalmente, sí. Bueno, una cosa es Baradel y otra cosa es todos los docentes afiliados al sindicato. Por Entonces, eso, Baradel se puede ir y puede subir otros. Eso tiene solución. Walter, ¿querés preguntarle algo a Iván o Era acotar algo? Ademis, la multicolor, el Suteba, el FEB. No, mira, mientras hablaba Iván, eh, no sé si me escucha bien. ¿Se me escucha bien, compañeros? Tengo un teléfono Totalmente. viejo, disculpen, pero
Perdí, Escucha, perdí el Walter. teléfono mío y me prestaron uno. No, mientras lo escuchaba Iván, yo hacía, digamos, un paralelo con lo que decía el profesor Agustín, cuando él decía, bueno, que iba a otras facultades y el planteo de salir a luchar de manera más radicalizada, con un paro por tiempo determinado, salir a hacer marchas, prendía en esas facultades donde parecía que no pasaba nada. Y acá Iván relató más o menos lo mismo, de cómo los docentes, bueno, frente a la parálisis de su sindicato, deciden entonces salir a la lucha por ellos mismos, es decir, los dirigentes no te llaman a luchar y toman en sus manos el problema y salen ellos a luchar. Evidentemente, compañeros, algo está pasando por lo bajo, algo está Claro. pasando. A veces no se termina quizás de desarrollarse, no termina de explotar, en otros lugares sí, como Chubut, pero está claro de que está pasando algo, por debajo está pasando algo. Es decir, la foto de Milei ganando las elecciones de octubre quedó en el recuerdo. Evidentemente la situación, los trabajadores también sacan sus conclusiones, van sacando sus conclusiones y se van dando cuenta de que esto es inviable y de que esto va cada vez para peor. Yo creo que vamos a tener un año de muchas, no sé bien qué palabra usar, revelaciones, en el sentido político, ¿no? De que va a haber muchos más chubutazos en el resto del país. No creo que Chubut vaya a ser la excepción en este año. De hecho, están estellando autoconvocatorias. Acá tuvimos el caso de Catamarca, donde entrevistamos a varios compañeros, pero también está pasando en Córdoba, también está pasando, digamos, en Santa Fe, y estoy más que seguro de que esto se va, digamos, a profundizar todavía más. Eh, Te dejo planteada esta pregunta, Iván. Eh, ¿Cómo continúa esta lucha de los docentes y los estatales? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Va a persistir en el tiempo? Porque a veces lo que sucede es esto, ¿no? De que la gente sale con mucha furia los primeros días, pero bueno, después es difícil sostener una lucha pasado el tiempo. ¿Cómo lo ves vos de acá, digamos, a la próxima semana, la lucha de Chubut? ¿Existe la posibilidad de profundizar todavía más esa lucha con paros, con cortes de ruta? Bueno, básicamente es esto. ¿Qué perspectivas tiene el movimiento? Bueno, evidentemente, como toda lucha también tiene sus límites, ¿no? Eh, y cosas a corregir en la propia dinámica. Eh, Esto que comenzó con, con una explosión de bronca, en lo que implica un faltazo generalizado y la masividad que acompañó a todo esto, también tiene su especie de cara B, por llamarlo de alguna manera, que es que todavía no estamos muy bien organizados. O sea, estuvimos relativamente bien organizados para los primeros días, pero porque fue por la explosión misma de la situación. Pero ya con el transcurso de los días nos merecemos otro tipo de organización, me parece a mí, y la discusión que yo estoy intentando dar humildemente desde el medio que tengo de prosa urgente, saco videos cada tanto, antes de ayer saqué uno, y también otros compañeros lo están planteando, no solamente yo, que es que tenemos que empezar a funcionar un poco más asambleariamente. Han habido asambleas, no estoy diciendo que no, pero nos falta resolver un poquito más y utilizarlo como el método para la elección de la lucha. Bueno, eso es, digamos, por ahora el límite que tenemos que tratar de sortear. Dicho Perdón, Iván, esto, me surge una duda. ¿Y esa organización cómo sería? Este, con asambleas generales de autoconvocados en cada localidad y después, en todo caso, tratar de que esas asambleas autoconvocadas se coordinen entre sí y podamos darle un núcleo con asambleas presenciales, ¿no? Que no sea todo por grupo de WhatsApp. A eso es lo que voy.
Esto por Eh, fuera del sindicato lo están pensando, porque está bueno, siempre a ese ver, tema del no quiero, sindicato. a ver, quiero dejar en claro una cosa, no, yo no estoy hablando en representación de nadie, ¿eh? Porque si no después la ve a alguien de autoconvocado y va a decir yo estoy hablando, no, yo estoy hablando mi postura. Quiero dejarlo bien en claro porque siempre en la lucha aparecen los pruritos de un lado y del otro, y más cuando tenés una ¿Viste? postura un poquito más combativa que el resto, te tenés que Sí, cuidar de lo que decís. Entonces yo te seguro. iba diciendo lo que yo planteo, ¿no? Lo que yo estoy planteando en discusión con otros compañeros que coincidimos con esta línea. Bueno, la línea que creo yo que hay que desarrollar, sí, es la de las autoconvocatorias. El sindicato claramente, como dije recién, no está dando muestras de que quiere luchar. De hecho, estuvo a punto de aceptar un 7% y ahora yo calculo que si le elevan esto a un 8, a un 10%, seguramente lo acepta. Saca un paro de 48 horas en el marco de 2 semanas de lucha. Es evidente que no quiere luchar. Ujú. Entonces no tiene mucho sentido seguir exigiéndole al sindicato. Respeto a los compañeros que lo hagan, respeto a los compañeros que lo hagan, pero la dinámica de la lucha vino de autoconvocado. Entonces yo considero que tenemos que hacer asambleas de autoconvocados con delegados de autoconvocados y a partir de ahí coordinar. Lo que quería decir es que hoy va a haber una reunión paritaria de auxiliares de la educación, que bueno, son nuestros compañeros en las escuelas, son los porteros, ¿no? No sé cómo se los llaman en otros lugares del país. Salud arregló, como yo dije recién, por un 7 o un 8% en cuotas. Las bases de salud también están muy enojadas y el resto de la repartición pública provincial está en una situación similar. Entonces, si desde autoconvocado podemos organizarnos y impulsar una acción provincial de movilización a la ciudad capital para la semana que viene, en la donde se puedan sumar el resto de los sectores estatales, estaríamos dando un buen paso al respecto. Y además de todo esto, somos varios los que estamos planteando que hay que endurecer los métodos de lucha. Ustedes se imaginarán a qué me estoy refiriendo. Hay que paralizar la provincia. Ayer hubo un corte de ruta intermitente en la ruta 40 a la altura del lago Puelo. Y bueno, esa es la discusión que estamos dando algunos en otra zona, pero bueno, no es tan fácil darla porque hay muchos compañeros que no la ven. Entonces, es parte de toda la discusión que se está dando. Combinar la masividad con métodos de lucha que apunten a paralizar la provincia, porque sin endurecer los métodos de lucha con la masividad solo no alcanza. Eso es algo que tenemos bien presente muchos. Con movilizar, con marcha de antorcha y con cacerolazo no alcanza. Hay que ir a los métodos clásicos también de la clase trabajadora, que son los cortes en los lugares más importantes que tiene la provincia. La provincia es una provincia petrolera, es una provincia que también la pesca es importante, es una provincia turística. Bueno, hay que moverse en esos lugares. Sí, yo pienso, sos muy claro, Iván, también Agustín fue muy claro en el relato de las situaciones, que si las direcciones del sindicato, para no entrar en detalles, sean del color que sean, se llega a un sueldo en que no les alcanza a la gente para comer y no se puede atender en salud porque su obra social no funciona, no sirven, no me importa de qué partido sean, no sirven. Claro, claro. Hay que Han sacarlos. permitido han permitido que llegáramos a una situación lamentable, tanto en cuanto a los salarios como en cuanto a la atención en salud. Entonces no sirven, no me importa de qué color sean, porque si no No, hay que sacarlos. Tienes apareciera, razón. pareciera que está el sindicato, están las elecciones y es una lucha por el poder, nada más. Claro, Eh, totalmente de acuerdo. luchas por el poder, no por lo que necesitan los trabajadores. Entonces, creo que ese es Lo por... mismo pasa con los intendentes, gobernadores y presidentes. O sea, hay que elegir gente que represente realmente al pueblo. O sea, si No, las personas se sintieron representadas, no necesitarían autoconvocarse, y claro. hacer todo un trabajo instituyente, desde el vamos, desde cero, ¿no? Después hay que tener cuidado que cuando se institucionalizan no vuelvan otra vez a burocratizarse con ese proceso o a querer algunos de cooptar las direcciones y bueno, vieron este proceso entre lo instituido, lo instituyente, que bueno, que
Y hay que Es seguir sosteniendo es lo la más pasantía. difícil de que las instituciones se mantengan democráticas y horizontales, ¿no? Y no tanto pensando en las cuestiones del poder, sino en las necesidades de quienes representan, ¿no? Para mí, en muchos años siempre me da la intención, elecciones, ganamos, gana la izquierda, que esto y que lo otro, y si vos no defendés los intereses de, cuando digo intereses, digo obra social, digo salario, digo situaciones concretas de los estudiantes, no están de adorno ahí, para decir gané el centro de estudiantes. Tengo Claro. muchos ejemplos, ¿eh? No los voy a dar acá, prefiero no darlos para no entrar en demasiada polémica. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Te agradecemos muchísimo, Iván. Siempre sos muy claro en todos tus relatos de lo que está sucediendo. Vamos un saludito y una conclusión, pero muy breve, porque ya estamos muy cerca de la hora de cada uno de los participantes y te damos, por supuesto, a vos el cierre, Iván. Si querés invitar a algo, comentar algo, algo que les pueda servir a ustedes. Bueno, Bueno, no sé a ver quién. Sí, si puedo cerrar porque me tengo que ir en este momento. cómo no, sí, sí, desde Eh, ya. bueno, primero que nada, agradecerles la invitación para poder difundir esta lucha. Uno de los problemas que tenemos es que justamente los medios de comunicación, como ustedes se imaginarán, han intentado invisibilizarla, ahora ya no lo pueden hacer porque la propia masividad ha hecho que esto tuviera una irrupción, incluso algunos medios nacionales lo han cubierto. Eh, por ahí los que quieran profundizar un poco sobre el tema, yo el domingo pasado escribí un artículo para el cohete a la luna, lo pueden encontrar ahí, se llama Fantasma del Chubutazo. Eh, y nada, decir que justamente esto, que la semana que viene va a ser una semana muy importante, como todas las semanas cuando hay lucha, y que seguramente van a tener novedades desde el resto del país, porque el cansancio es grande y hay decisión de poder endurecer los métodos. Así que bueno, compañeros, les dejo un abrazo y muchas gracias por la invitación. No, Gracias. gracias, Iván. Un cariño muy grande para vos, ¿eh? Y todos los compañeros y compañeras docentes allá. ¿M? Nos vemos. Bueno, ahí Walter también se tiene Yo que tengo retirar. una No sé si invitación, Walter. tengo una invitación para mañana. Te la Bien, muestro y después le damos la palabra. a A Walter que ver. se tiene que ir. Sí, 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 Walter ya sabe de esto. Es una inauguración de una biblioteca. Se va a llamar Federico de Copet. Y es el sábado mañana, 18:30 horas, aquí en Boulogne, Figueroa Alcorta, 94, a metros de Estación Boulogne. Política Ah, Obrera, qué Zona bien. Norte, invitación. Cumplí. Y ahí estaremos. Mm. Bueno, gracias. Le damos la palabra a Walter que se tiene que retirar y luego seguimos con el resto. Un saludito final. Walter, oh, yo no sé si ya se retiró. Está, Ah, está, no me está Walter con dificultades de internet, pero a ver, activa tu, ahí me dijo, no tiene micrófono, no encuentra su micrófono, pero este internet en Boulogne se está portando mal. Menos mal que acá nos dejó grabar el programa todito, parece. Bueno, a ver, entonces, si Walter no puede, a ver el resto, Claudio. Sí, también hay una invitación que es muy importante, que es el que se llama la Marcha del Retorno, Ujú. por la que se va a hacer el viernes, Avenida Callave y Avenida Corrientes, el viernes 15 de mayo, Ajá. Palestina Libre, la marcha del retorno de los palestinos a Palestina. Y se dice la Magba continúa. La Magba era la resistencia al ejército de ocupación israelí de los palestinos. Entonces, eso es una invitación que quiero hacer. Bien.
Bueno, gracias, Claudio. Hay dos personas que todavía están detenidas. Uno es un ciudadano brasilero, se llama Tiago, y otro Saif es un ciudadano español, y que parece que están en malas condiciones, este último haciendo huelga total de alimentos líquidos y sólidos ya hace 3 días, ¿no? Una situación muy grave de estas dos personas. Pertenecían a la flotilla que fue rumbo a Gaza a llevar solidaridad y alimentos y medicamentos y demás, que fueron interceptados en aguas internacionales. Todos fueron devueltos, menos estos dos ciudadanos, uno brasilero y otro español. Así que Puedo bueno, decir esto algo con respecto a eso. sí, sí. Los estibadores de Italia van a hacer una huelga hasta que devuelvan a sus países a estos dos secuestrados por la Fuerza Armada israelíes. Ujú. Hay que apurarse porque este muchacho sin agua mucho tiempo no puede Sin estar. agua, sin comida. Bueno, Marta, Clelia. Bien. Bueno, Ah, como siempre, muchísimas gracias por todo. Y y ya vamos a aburrirnos de repetir lo mismo. Yo lo Mm, repito también, mm. buscar la unidad una y otra vez. Sí, está muy bien, Clelia. Sí, Busquemos, porque lo que está fuera de la unidad, que siempre hay cosas que va a haber diferencias, obviamente, son luchas por el poder. A veces no es claro, poder económico, a veces es por el prestigio, nada. objetivo. Nadie pide casarse con Baradel, por ejemplo. Nadie lo pide. No me vamos a pedir eso. Dios Pero no Santo el permiso. objetivo, buscar los puntos en común y luchar por eso. Después ahí uno se divorcia y sigue con otra cosa. sí, perfecto. Claro. Sino La que unidad de todos los descaradamente, luchadores. claro, estás luchando por el poder y por el prestigio. Ay, yo tengo este sindicato, yo tengo este lugar, yo tengo. Y sí, bueno, Eso es otra historia. sí, es otra historia. Bueno, Marta, ¿algún comentario? Luisa, y ya nos No, vamos retirando. agradezco. Bueno, Agradezco toda la exposición, la verdad que muy clara. Siempre, sí. Sí. Es un tema conocido, yo he padecido la docencia, he padecido la lucha universitaria. Ingresé cuando crearon la ciudad universitaria, era hermosa, con un montón de proyectos, pasaron 50, más de 50 años y mira cómo estamos. ujú, Es tristísimo. Igual. mm, En esa época se daban clases en la calle porque cerraban la universidad. Ahora se dan clases en la calle porque hay paro, porque no le pagan a los docentes. Ahora las financian, antes las reprimían. El objetivo es el mismo, destruirlas. Claro, mm. tal cual. Eso es lo que hay que Bueno, tener claro. ¿Cuál es el objetivo de ellos y cuál es el nuestro? ujú. Sí. Luisa, No, no, nada más. Yo observo a Claudio que él está en la plena lucha y no entiende cuando nosotros nos ponemos así, tan estresadas y tan pesimistas. Porque él claro, lo que está pasa ahí. que encima que a veces es estar en una agrupación, a veces hay que ponerse en el Sí. vero hacia afuera. Por eso hay una, plantea Franco de Ledone, la empatía metodológica. Uno no se puede, digamos, tenemos que tratar de ponernos, por ejemplo, en la mentalidad de un facho, ¿viste? Porque si no vos te quedás encerrado en tu mundo, muy pequeño, parece que es eso todo lo que existe, pero la gente piensa de diferentes maneras. Es En verdad. los pensamientos, las visiones de la vida, las cosmovisiones, son todas muy diferentes, ¿no? Claro, Y las bueno, necesidades. las necesidades son todas muy diferentes, pero bueno, Y, eso y la es verdad que cuando en mi juventud, porque ya no soy joven, hacía todos los paros, iba a las marchas, pero no se descontaban los paros. Y hoy Ujú, en día, como está la vida, que te descuenten 40.000 pesos en un sueldo de 8.000 por día, para la gente es, y bueno, ¿cómo hacemos ante esta situación? Y se encuentra el obrero, bueno, sobre todo, bueno, el obrero docente, porque el docente también es obrero, ¿verdad? De la educación.
y se encuentra Ujú. desamparado, como dijimos, por los gremios que lo deberían amparar y deberían reclamar. En fin, nos vamos, Lili, que se nos va el programa. Y saludamos y le agradecemos a Agustina e Iván por todo lo que nos trajeron de información, al equipo, a la Radio Conciencia Top News por cedernos el espacio. Y recordamos que estos programas quedan en el canal de YouTube La Rueda-Medio W4C y le agradecemos la suscripción, que es simplemente apretar donde dice suscribirse. Y será hasta otro programa con mucha más información.